Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este nuevo tema. Estamos estudiando en la Biblia el momento en que Moisés se encuentra en el desierto delante de la presencia de Dios en la zarza que ardía pero no se consumía. Vimos en el tema anterior que Dios se le presenta a Moisés y le dice quién él es. Le dice quién es él, padre de, o Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y también del mismo Moisés. Cuando Moisés oye hablar a Dios, dice la Biblia que eh, Moisés, al oírlo, quedó temeroso y no se atrevía a mirar a la zarza porque sabía que ahí era una forma en que Dios se le estaba presentando. Vamos a continuar leyendo en Hechos esta historia. Después vamos a leerla en Éxodo y vamos a analizar algunas cosas que vamos a encontrar. Dice, y el Señor le dijo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y le sigue diciendo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su gemido y he descendido a librarlos. Ahora pues, ven que te enviaré a Egipto. Dejamos hasta aquí lo que dice en Hechos y vamos a lo que dice en hebreo. Vamos a comenzar con el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré a ver ese gran prodigio, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Lo que Dios está haciéndole ver a Moisés, que ese lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios está presente, es un lugar santo. Que ahí no se puede estar de una manera descuidada. Y en este aspecto quiero señalar algo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando los hijos de Dios vamos delante de Dios, vamos a la presencia de Dios, cuando vamos a encontrarnos con Dios, no debemos estar de una manera descuidada. Tenemos que estar temerosos de Dios y ya hemos estudiado en más de un tema qué cosa significa ser temeroso de Dios. No es miedo, sino amor, reverencia, respeto a Dios. Y debemos tener cuidado de la forma en que nosotros nos presentamos delante de Dios. Hago un alto en esta presentación en la historia del momento de Moisés para buscar lo que la Biblia nos enseña a los seres humanos de cuál es la forma correcta, la postura correcta de presentarnos delante de Dios. Quiero señalar esto ahora, no con todos los detalles que pueda haber
porque sería una temática larga, sino con los principios fundamentales con que la Biblia nos enseña. En este momento, vuelvo a recalcar que es el mismo Dios que le dice a Moisés, quita tus zapatos porque esta tierra donde tú estás es santa. ¿Por qué esa tierra era santa? Porque había aquel pedacito allí de aquella salsa que era santo o porque Dios estaba presente en ese lugar. Era santo porque Dios estaba presente en ese lugar. Ahora vamos a hablar de otro momento en que un ser humano se encuentra ante la presencia de Dios y que el ser humano no sabía que estaba ante la presencia de Dios. Y estoy hablando de Josué, el sucesor de Moisés. Años después, ya Moisés había muerto. Josué era el líder de Israel y estando ya en Canaán, estando en el inicio de la conquista de Canaán, en un momento Josué va a algún lugar del campamento donde estaba y allí ve a una persona. Se le presenta como un militar, como un oficial del ejército. Y Josué lo mira, ve lo poderoso que era el hombre, pero no sabía quién era. No sabía si era un israelita o era uno de los enemigos de Israel. Y con el valor que Dios le dio y su responsabilidad de ser el líder de Israel, dice, voy a ver quién es. Y se le acerca Josué y le dice, ¿tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Dios le dice, soy el líder, soy el líder de los ejércitos de Dios. Era el mismo Dios como se le había parecido a Moisés, ahora se le parecía a Josué. Y le dice, esta tierra es santa. También lo manda a ponerse en una actitud y en una forma reverente delante de Dios. Le manda a quitar las sandalias, ese lugar era santo. ¿Por qué era santo? No por el pedazo de tierra, sino porque era el lugar donde Dios se estaba manifestando. Y ahí se enseñaba la forma cuidadosa en que el ser humano debe portarse cuando está en la presencia de Dios. Pero vamos a seguir analizando esto de acuerdo con lo que la Biblia dice. Dios enseñó a Moisés acerca del santuario. Dios eligió a Aarón para que fuera el sacerdote del santuario. Y Dios eligió el tipo de vestimenta que Aarón y sus hijos debían tener cuando se iban a presentar delante de Dios en el santuario. Y cuando esas vestiduras se fueron a confeccionar, Dios habló de vestiduras santas con que debía ataviarse, debían vestirse los sacerdotes y el sumo sacerdote, porque de esa manera ellos estaban representando la santidad de Dios, estaban ante la presencia de Dios. Tan minucioso fue ese detalle de la ropa que debían usar los que representaban a Dios delante del pueblo, los, los sacerdotes, que Dios les manda aún hasta hacerse la ropa interior que ellos debían usar para que no deshonraran a Dios
Dios tenía al tanto todo este cuidado. Cuando uno va a la presencia de alguien distinguido, uno usa una ropa en armonía, de acuerdo con la distinción de las personas con que uno se va a presentar. Cuando uno ve a las personas que ostentan poder en la tierra, los dirigentes de la tierra o las personas que tienen que ver con esos líderes, todos tienen una vestimenta adecuada y correcta. Actualmente hemos pasado ya, en este momento que yo estoy hablando, hemos pasado una etapa en la historia de la humanidad que no está tan lejana en el pasado. Fue la etapa de los hippies. Los hippies fueron una persona que trataron de establecer una manera de ser donde no se aseaban, no se bañaban, se vestían con harapos, estaban en una forma completamente descuidada y así se presentaban en todas partes. Esa forma, gracias a Dios, ya quedó en el pasado. En nuestro mundo presente hay una cultura que de pronto ha salido donde una persona se pone con ropas que parecen viejas, ya vienen con huecos, vienen raídas, vienen rotas y son prendas de vestir carísimas, pero se nota que el que la tiene puesta no se está vistiendo correctamente porque sencillamente es una moda actual y así la moda de los seres humanos va cambiando de una manera a otra y va pasando de lo que es honesto a lo que es deshonesto. Yo sé que ahora me puedes decir, porque estoy hablando de esta temática, de lo que pasó cuando Moisés se encuentra con Dios. Yo sé que puedes decirme ahora, pero estás hablando de la vestidura del que se presenta con Dios y estás hablando ahora de lo que todo el mundo hace. Me refiero a eso por la forma degradante que el pecado hace que las personas en su mente se atavíen, se vistan y actúen. Pero ese descuido, voy a usar una palabra ahora que no me agrada, pero no encuentro otra más adecuada, esa chapucería de vestirse en una forma inadecuada cuando uno va a presentarse delante de Dios, es algo que están copiando personas que se atreven a ir a la iglesia donde dice que vamos a encontrarnos con Dios, que vamos a la presencia de Dios, que vamos a adorar a Dios y nos presentamos con una ropa que puede ser muy buena, pero que no representa ni al verdadero Hijo de Dios, ni al Dios en que estamos orando. Si Dios tenía cuidado de señalar que cuando uno va a su presencia, tiene que tener cuidado cómo se presenta, ¿cómo va a presentarse ahora una persona, aunque se llame pastor, aunque le digan pastor, delante de Dios en la iglesia, en el lugar donde vamos a adorar a Dios, en el lugar donde se presenta la palabra de Dios, donde se espera que esté el Espíritu Santo, que estén los ángeles de Dios con nosotros, que nos estén guiando en la adoración y en el alimento sagrado que debemos darle como predicadores de la palabra al pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a presentarnos en esa forma chapucera que deshonra a Dios en vez de honrarle? Sí, me pueden decir, bueno, pero un traje, una corbata, una camisa,
blanca o el color que sea, es una forma de vestir, es una tela. Eso no representa el corazón de la persona, eso representa sencillamente una forma de vestirse. Y lo que Dios mira es que el corazón es el que esté en condición para venir a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestra mente, nosotros lo traslucimos, lo damos a entender por nuestras palabras y por nuestras acciones. Si las personas comúnmente no van delante de una personalidad con una ropa no adecuada, ¿cómo vamos a ir así delante de Dios y decir que vamos a estar representando a Dios y decir que eso es lo que Dios quiere? Porque eso es una aberración y eso es una forma que es lo que el diablo busca, que nosotros no respetemos a Dios, ni respetemos la casa de Dios, ni el lugar donde la palabra de Dios se predica, porque al vestirnos chabacanamente, al vestirnos de esa manera descuidada, estamos diciendo que para nosotros no tiene valor, Dios no tiene valor, porque vamos delante de Él como quiera. Y si me vas a decir ahora, poniéndome yo en el lugar del que esté escuchando esto y no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, y si me vas a decir ahora que a Dios lo llamamos nuestro Padre, nuestro Papito, que debemos estar contentos de representarnos delante de Él así con el amor y el cuidado de un hijo con el Padre. También debemos recordar que los hijos debemos respetar y honrar a nuestros padres. No es de acuerdo con la voluntad de Dios que hoy, en este tiempo tan cerca de la venida de Cristo, los que representamos a Dios, los que presentamos la palabra de Dios, los que vamos a presentarnos delante del lugar donde Dios está, que Él dice que aquí está su Santo Espíritu, sea un lugar donde nos presentemos como quiera. Eso es peligroso, eso es jugar con fuego, porque donde no hay respeto de Dios ni reverencia a Dios, tampoco hay amor a Dios. El amor de Dios lo manifestamos los hijos de Dios en nuestra forma correcta de actuar. Y la Biblia enseña en muchísimos lugares, no en esto que yo mencionaba nada más, que cuando vamos delante de Dios debemos ir de la mejor manera posible y reverenciar a Dios. Cuando hemos leído aquí que cuando Moisés en ese desierto vio la zarza ardiendo y escuchó la voz de Dios hablándole, tuvo temor, no miedo, de cobardía, sino temor, miedo de ofender a Dios, porque estaba ante la presencia de Dios. Y cuando uno va a la presencia de Dios, uno va por dentro y por fuera en una forma correcta, no en una forma descuidada. El diablo trata de hacer así para que la iglesia de Dios no se prepare, perdamos el respeto y el sentido que Dios está presente en la iglesia y así la palabra de Dios no tenga efecto en los hijos de Dios. Hemos usado este tiempo para hablar de esto
porque es una enseñanza que la Biblia tiene. Los hijos de Dios debemos tener a Dios en nuestro corazón, sí significa en nuestra mente, una mente santificada por Dios, una mente bendecida por Dios, es una mente temerosa que honra a Dios, que es reverente a Dios y que prepara su cuerpo como templo del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga y esté con nosotros y nosotros con Dios y de esa manera ser conducidos. Llego hasta aquí con este tema. Te pido que lo compartas con otras personas para que puedan ser ayudadas y en el próximo tema seguiremos estudiando acerca de Moisés en este momento en que se encuentra delante de Dios. Nos vemos en la próxima ocasión.